Feliz día, feliz sábado, bendiciones para todos en esta bella mañana que Dios nos regala del 5 de abril del 2025, muchachos. Se nos fue el primer trimestre y ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos avanzado? Buenos días, yo soy el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar, Nueva York, República Dominicana, Honduras y Venezuela, dentro del concepto Despertar 360 o 360 Despertar. En el desarrollo de nuestra serie de engaños ancestrales, hoy vamos a estar tratando un punto de mucha importancia para el conocimiento y aplicabilidad, como es el famoso culto a María. ¿Es bíblico o no es bíblico? Bendiciones para todos los que ya se conectan y por favor suscríbanse al canal. Quiero informarles que a partir del día lunes vamos a estar también teniendo otro canal de YouTube más directo donde el equipo técnico está trabajando y le vamos a dar a usted el link para que también se suscriba y por favor nos ayude a compartir el mensaje de Jesucristo porque es la palabra de Dios. Recuerde que todo lo que yo enseño, estoy transmitiendo para usted, no me lo aprendí yo, está aquí en la Biblia. Si está en la Biblia, hágale caso. Si no está en la Biblia, no le haga caso. Pero lo que le voy a hablar está en la Biblia, porque nuestro enfoque es preparar a nuestra generación de relevo. Que si bien es cierto, hay culturas, enseñanzas ancestrales que son buenas, hay otras que no lo son. Y la idea es aprender directamente de la palabra de Dios. ¿Quién es más importante, Jesús o María? ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Y es necesario remontarnos a la historia, conocer la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen por allí. Y quien no conoce su historia no puede mejorar su presente y mucho menos programar, arquitecturar positivamente su futuro. Quiero en primer lugar irme a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de las revelaciones, de hecho en inglés se llama Revelations, y es lo último que acontecerá en esta raza humana en el planeta. Y tú no necesitas ir a un brujo ni hacer ningún tipo de magia, ni blanca ni negra, nada de eso, para saber qué es lo que viene. La palabra de Dios nos indica a nosotros qué es lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene. Y Apocalipsis capítulo 17, Juan comienza con una descripción muy importante. Verso 1, leo en el nombre de Jesús, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, : Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso está aquí en Apocalipsis capítulo 17. Ahora bien, ¿a qué se refiere aquí cuando dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra en Apocalipsis capítulo 17, verso 5? Esa misteriosa Babilonia, esa misteriosa religión, ha sido aquí simbólicamente descrita
en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como una mujer ramera o de mala fama. Y a través de esta visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura, escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas. Y fíjate lo que dice: tenía un cáliz de oro en sus manos, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es el significado de esa extraña visión que le es dada a Juan en este capítulo 17? Es conocido muy bien que en el lenguaje simbólico que la Biblia está utilizando, aquí una mujer representa a una iglesia. La verdadera iglesia, por ejemplo, la palabra de Dios la asemeja como una esposa, una virgen casta, una mujer santa y sin manchas. Pero como un acentuado constante contra la verdadera iglesia, aparece entonces la mujer de este contexto bíblico, descrita como una mujer no limpia, corrompida, que está usando un lenguaje, ¿verdad?, inapropiado tal vez, y es una mujer identificada en Apocalipsis 17 a esta estructura o a esta iglesia como ramera. Es evidente que el sistema religioso aquí descrito de esta iglesia identificada en Apocalipsis 17 es una iglesia o un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. Y observe que en el capítulo 17, en letras mayúsculas, la misma Biblia la llama Misterio Babilonia. Recuerde que Babilonia es el origen de todas las religiones falsas, ¿ok? Allí aparece el nombre de Nimrod. Evidentemente, este Nimrod fue un hombre en contra de Dios, dice la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista es inspirado a escribir esta revelación y ve Babilonia como la ciudad, él está en un momento donde ya Babilonia, o ve a Babilonia destruida y dejada en ruinas. Entonces, desde esa fecha a hoy, ha continuado perdida, desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas, por ejemplo, en Isaías 13 y Jeremías 51. Pero aunque la ciudad como tal, Babilonia, que se cree que estuvo hoy por hoy en las tierras donde está Irak, ¿se acuerda? Irak, Hussein, y está destruida, su religión, su paganismo, su manera de comportarse religiosamente hablando, ¿ok?, se extendió en todo el mundo, ¿ok? Y ellos entonces, aunque la nación como estructura física no existe, su sistema religioso sí está funcionando. Y aquí Juan está hablando de una iglesia en Apocalipsis 17. Aquí Juan está hablando de una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia. Entonces, es evidente que se está refiriendo a una religión babilónica. Pero tenemos que revisar cuál era la antigua religión babilónica. ¿Cómo fue su comienzo y qué significado tiene en este tiempo? Porque se ha pasado durante tantos siglos a nuestra era. Entonces, si vamos en la historia, vamos al diluvio. Sabe que el diluvio existió. Una de las muestras que el diluvio existió es el arco iris. Entonces, en aquellos días, el hombre, posterior al diluvio, comenzó a emigrar desde el oriente. Génesis 11:2 dice: y aconteció que al ir viajando al oriente, hallaron una llanura de la tierra llamada Shinar y se quedaron a vivir en ese lugar.
Y fue en esta tierra de Shinar que la ciudad de Babilonia fue construida. Y esta tierra se llegó a conocer más adelante como Babilonia y aún después como Mesopotamia. Puede buscarlo en los mapas, allí está. Ahí se encuentran los ríos Tigres y Éufrates, de los que habla la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde estaba el huerto del Edén. En tal sentido, en ese lugar hubo un hombre grande y muy poderoso, cuyo nombre era Nimrod, y apareció, ¿ok? Apareció, bendiciones para ti también, Dexis, y apareció en escena. Este era un cazador de bestias salvajes. Y la Biblia nos dice del origen de Nimrod, dice en Génesis capítulo 10, verso 8 y 9, ¿de dónde viene este Nimrod? Voy a leérselo, dice así: y Cush engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra, fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Otra versión dice, against God, en contra de Dios. Y estos versos contienen un significado muy importante, el cual es raramente apreciado. Te explico. El hecho de que Nimrod fue poderoso cazador, este hecho lo hizo famoso dentro de aquellas personas o habitantes primitivos. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente hoy por hoy está lleno de tradiciones relacionadas a sus proezas. Eso lo puede ver usted en la historia antigua, a la luz de la Biblia, en la página 54. Entonces, como este hombre tuvo un gran prestigio, él estableció un sistema para obtener mejor protección. Y en vez de pelearse con las bestias salvajes, él dijo, ¿por qué mejor no organizamos unas murallas? ¿Ok? Y vamos a rodear estas ciudades con murallas. Y vamos a establecer entonces dentro de esas murallas a alguien que mande a estas personas. Ahí que está saliendo el primer estado. ¿Ok? El primer estado, la primera nación, el primer territorio que necesita estar constituido por una tierra, gente que habita la tierra y alguien que los gobierne. Cuando usted estudia leyes, que es mi caso, mi origen como abogado, tienes que llegar ahí a estudiar el primer código que surgió y de dónde vino. Aquí te lo estoy dando desde la perspectiva teológica o desde la perspectiva bíblica. ¿Pero qué significa Nimrod? Nimrod significa rebeldía. En Génesis 10:10 podemos ver entonces que Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado o reconocido en la Biblia. Y este fue un rey o un reinado que fue no temeroso de Dios. ¿Ok? Y como lo señala la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse en contra de Dios. Hay algunos que dicen que viene de la descendencia de Caín. En fin, Nimrod, el rey de Babilonia ahora, porque él es el que constituye, ¿ok? Él se hace también reposar dentro de sí no solamente la capacidad ejecutiva de un presidente, sino la capacidad sacerdotal, la capacidad religiosa. Y allí entonces, Nimrod, ahora rey y sacerdote de Babilonia, tiene una esposa que se llamaba la reina Semiramis. Semiramis, no se olvide de ese nombre. Usted lo puede ver en la palabra de Dios. Y cuando Nimrod fallece, de acuerdo a las leyendas, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas, que eran prácticas similares que se mencionan en la Biblia. Entonces, la muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia, pero cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en la cual él tuvo una parte prominente no se detuvo. La agarra a su esposa, que se llamaba Semiramis. Ahora su esposa, reina Semiramis, viene y proclama a Nimrod
como el dios del sol. Y les dice, él no murió, él ahora es el dios sol. Por eso es que usted en la hostia la va a ver redondita, porque la hacen en semejanza a eso, al dios sol. Y tiene unas letras internas. Ayer, en el programa de ayer, se lo expliqué. Vaya y búsquelo. Entonces, lo proclamó Semiramis a su fallecido marido como el dios solar, que todo lo ve, que todo lo controla, que donde usted se metiera, allí iba a aparecer él viendo a sus súbditos de su pueblo. En algunos países comunistas utilizan esta misma estrategia de manipulación, como que te estoy viendo, dibujan ojos en las paredes, símbolos que la gente donde va ve los ojos de fulano o fulana. Eso viene de ahí, eso es satánico. Tristemente nuestros pueblos no lo entienden. Se lo ponen en las camisas, se lo ponen, lo dibujan en los edificios oficiales. De aquí viene esto, muchachos. Para que entienda el origen de muchos problemas que tiene el mundo hoy y que tristemente no buscan a Dios. Por eso entonces están allí atrapados. Pero más tarde, cuando Semiramis, que ella comienza a desarrollar esta historia pagana, es una mujer ahora con un comportamiento inapropiado. Ella da a luz un hijo, habiendo ya su marido muerto, un hijo ilegítimo, y proclamó que su hijo, Tamuz, le puso por nombre, no era más que el mismo Nimrod renacido. Usted puede ver eso en la historia. Ahora, la reina madre de Tamuz, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, el Salvador. Que está en Génesis capítulo 3, verso 15. Satanás había engañado primero a una mujer llamada Eva, pero más tarde a través de una mujer habría de venir el Salvador. Y dijo Semiramis, esa soy yo. Yo voy a dar a luz el Salvador. Y fue así como ella comienza a consumar un plan de falsedades acerca del verdadero Salvador, muchos siglos antes que Jesús aparezca en la escena. Esta señora Semiramis, como un instrumento satánico en manos de Satanás, ahora reclama que su hijo fue concebido también de forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño que iba a ser adorado, sino que también la mujer, la madre, tenía que ser adorada. Y aún adorada más que el hijo, porque ella iba a ser el conducto por el cual, o ella fue el conducto por el cual su hijo Tamuz nació. Como podemos ver entonces, Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados directamente como instrumentos de Satanás para producir una falsa religión que a veces pareciera ser como la verdadera, pero no lo es. Es un sistema corrompido en su creencia, en su origen, en sus prácticas y en su confusión. Entonces, la mayoría de la idolatría babilónica era manejada, recuerden que le hablé de los símbolos, a través de símbolos, simbología. Y a través de los símbolos, entonces aparecen los ídolos, el becerro de oro, símbolo de Tamuz, el hijo de Dios del sol o Dios solar, Nimrod, que era considerado así como el Dios solar, o Baal. El diablo siempre ha sido diablo y está buscando confundir a la gente de mil y unas maneras. Cuando usted va y consume la hostia, usted, dentro de la simbología de esta religión pagana, usted está consumiendo y adorando al dios Baal. No es a Jesucristo. Ellos han tomado y le han dado un
significado diferente. Entonces, cuando esto ocurría, porque el dios Sol o Baal, considerado como representante de Nimrod, el que fue en contra de Dios, el Sol representante en la tierra. Entonces se encendían candelabros, habían fuegos rituales en su honor, ¿ok? Y también se simboliza a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas, animales. ¿Por qué? Porque todo es una simbología, una situación bien extraña para manipular a los creyentes. Por eso es que siglos más adelante, cuando el apóstol Pablo aparece en el escenario, dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió. Eso está en Romanos capítulo 1, versos 21 y 26, que a la letra dice el apóstol Pablo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible y aves y de animales cuadrúpedos y de serpientes, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos o actos vergonzosos. Aquí usted puede ver cómo el apóstol Pablo aparece ya en la escena prácticamente de nuestros días, de nuestra era después de Cristo, y aclara que todo ese sistema ha sido un sistema corrupto creado por el mismo ser humano. En este sistema, que es lo que se conoce como el sistema de idolatría, que se esparció de Babilonia a todas las naciones, fue este sitio donde los hombres fueron dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Y de qué estoy hablando también? Ya le voy a decir. Fíjese bien, como salían de Babilonia, ellos llevaban consigo su idolatría babilónica y llevaban consigo sus símbolos misteriosos. Cuando son esparcidos, los hombres son dispersos sobre la faz de la tierra y ellos allí, ¿se acuerda de la torre de Babel? Hagámonos una torre y construyamos una torre para que seamos y tengamos un nombre, dicen. Bueno, son dispersos y ellos se van, como quien dice, los que hablan español con español, los que hablan con esto, o sea, la dispersión en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Es ese lugar donde desde sus orígenes viene la precursora de esta falsa religión, a saber, en las tierras de Babilonia o Irak, conocida hoy. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Cuando usted revisa hoy por hoy quién representa a esa gran ramera de Apocalipsis 17, con quien todas las naciones siguen su doctrina, tienen representantes políticos y diplomáticos en los diferentes países. Es un sistema, no es una religión. Utilizan la religión para captar a la persona, para llevarla en su fe. Pero hay algo que está detrás de la cortina en esta situación, en esta condición y en esta estructura que se llama religiosa, pero yo la digo político-religiosa. Hoy por hoy ellos tienen sistemas bancarios donde se dice que muchos de los comunistas del mundo envían sus dineros bajo códigos secretos o números secretos y tienen allí guardados sus dineros. Además de la prueba escrita de que Babilonia fue la madre y el nido de las religiones paganas, también tenemos el testimonio de conocidos historiadores, por ejemplo, Heródoto, el viajero mundial e historiador de la antigüedad. Busque la historia. Él presenció la religión, misterio y sus ritos en numerosos países
y menciona cómo Babilonia fue el nido original del cual todo sistema de idolatría se origina o proviene. Ahora bien, estamos hablando de Babilonia por allá. ¿Cómo caemos a nuestros tiempos con todas esas cosas que han ocurrido? Cuando Roma se convirtió en el imperio mundial, porque para todos es conocido que Roma fue el imperio mundial, entonces Roma no solamente se convierte en ese imperio por cuestiones de carácter bélico, por situaciones de carácter económica, sino también tiene que abrazar una creencia, tiene que abrazar una religión. ¿Para qué? Como dijo un pensador, que aunque no comparto sus escrituras en este pensamiento, no se equivocó cuando dijo que la religión es la droga de los pueblos. Sí, porque era necesario, y aquí voy a hablarle de un código que los que conocen esto lo van a entender. Era necesario, saludamos a los que se han conectado, Soledad, bendiciones, pastora, Dios le bendiga también. Es necesario que cuando este imperio se constituye como tal, Roma se constituye como un imperio, se convierte en un imperio mundial porque conquista territorio, porque impone su moneda, porque se impone por la fuerza, pero tiene que abrazar la creencia de las personas para también manipularlas. Un país no se sostiene, una mesa no se sostiene con 3 patas, 2 patas solamente. Necesitas, el que llega en el ejecutivo tiene que controlar la economía, la educación, la salud, ¿ok? Las fuerzas armadas. Muchos factores, la comunicación. Y si alguna de esas patas de esa mesa se le sale a ese presidente, está en problemas. Para que lo sepa. Entonces, Roma dice, yo necesito no solamente abrazar o agarrar, tomar posesión de todo lo que conquisté, porque ahora soy el imperio, sino que también les tengo que conquistar su fe. Y es ahí entonces, en ese momento, cuando la Roma se convierte en ese imperio mundial, que también adopta, abraza e implementa el sistema de dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales reinaba, crea una iglesia y llama, tú eres del dios tal, del elefante, ven, aquí tienes un espacio. Tú eres del dios de la vaca, aquí tienes un espacio. Tú eres del dios del sol, aquí, y mete a todos en un saco. Trata de meter la fe, la creencia de todo en un saco. Pero el único que se le sale de ese saco o que nunca entró en ese saco, y eso lo vamos a ver en la historia, porque cuando hubo un proceso donde en ese imperio ellos habían agarrado el control de todo, hablando de Israel, y vino uno de estos emperadores y sacrificó un cerdo en el lugar de sacrificio del templo de Jehová. Y hasta ahí llegaron los hebreos, los judíos, al lado de esta religión. Y por eso usted va a ver que todas las religiones convergen con este sistema, menos una. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay una iglesia que no nos mezclamos con nada de esas creencias. Esa es la iglesia a la que yo pertenezco. Esa es la iglesia a la cual Dios me llamó. Prácticamente colocando mi carrera, mi profesión, mi docencia en la universidad y todas estas cosas para predicar esto, porque estoy estudiando y descubrí qué es lo que pasa, cuál es la verdad. Ahora, como Babilonia era el origen del paganismo de estos países poderosos, entonces ahora son conquistados por Roma, no quiere que se le levanten, entonces Roma crea, ¿verdad?, una nueva religión que es la sumatoria de todos esos paganismos, y esa idolatría pagana la asume, le cambia los nombres, pero las presenta ahora en sus templos. Teniendo todo en cuenta, durante el tiempo del dominio del Imperio Romano, ¿ok?, es cuando Jesús, el verdadero Salvador, nace. En ese momento nació. Vivió entre los hombres, da su vida por nosotros, resucita de entre los muertos, asciende al cielo y nos deja a nosotros
ahora con nosotros su Espíritu Santo. Aquí nosotros tenemos que entender que la religión tradicional no ha parado de trabajar. Y ese concepto de, acuérdense, Nimrod, Dios Sol, Semiramis, la mamá de Tamuz, Tamuz suplantando el nacimiento de Jesús, y Semiramis haciéndose ver como esa virgen de donde nacería el Salvador. Allí es clave entender entonces lo que la palabra de Dios nos dice siempre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios. No hay otro Dios. Su nombre para nosotros los gentiles en este tiempo es Jesucristo. Tan alarmante puede ser la situación que después que se ha creado toda esa estructura, la iglesia romana ahora asume, como le he enseñado hoy, asume todos esos paganismos de la religión babilónica y comienza a darle culto a la madre, que es a la Virgen María, y culto al Hijo. ¿Por qué? Porque está adoptando lo que captó de la religión babilónica. Apocalipsis, muchachos, si usted piensa que todo esto es cuento de camino, entonces regrese a Apocalipsis, veamos el final de los tiempos y entonces sabremos en dónde estamos y para dónde vamos. Cuando ese pueblo de Babilonia es disperso, cuando ocurre todas estas situaciones, ellos llevan consigo ahora el culto ¿a quién? El culto a la Divina Madre, según ellos, y al Dios Hijo. Y es de allí, entre otras cosas, donde comienza a presentar las primeras luces la mal llamada doctrina de la Trinidad. Esto se va conformando y se va desarrollando en los siglos. Yo no lo estoy atacando a usted si usted cree de esta manera. Yo le estoy enseñando a usted a través de la historia el origen de lo que hoy muchas personas creen. Escudriña las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Ahora fíjese bien. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Xingmu o Santa Madre y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Le estoy yendo por la historia de los símbolos, cómo se van llevando, para que entienda que esto que tal vez usted está creyendo o está viendo ahora no es de este momento, muchachos. Esto viene desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Los germanos, te hablo de Alemania, Germany, veneraban a la Virgen Erza con un niño en los brazos. Los escandinavos la llaman Disa y también la representan con un niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria y en la India la llaman la Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. También entre los druidas adoraban a la Virgo Paritura como la madre de Dios. Eso está aquí en la historia. Entre a Google, usted guarda este programa y después todos los datos que le estoy dando, escríbalos en Google y va a observar lo que le estoy pasando. Entonces, también la madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. La ilustración de una madre con el niño en los brazos te deja ver en todas las fotografías que los dibujantes han creado lo que te estoy planteando. También entonces
aparece ilustración llamada Devaki y Krishna. ¿Se acuerda de los Hare Krishna? ¿Ok? En un tiempo se le llamó Isi, la gran diosa, y su hijo Iswara, que son los venerados en la India, que por cierto hablaba con unos futuros predicadores en una de las clases en esta semana sobre lo que creen los hindú, porque ellos son politeístas, creen en muchos dioses. Bueno, para ellos existe la gran diosa y su hijo Iswara. ¿Ok? Allí están en sus templos para sus cultos toda una situación de mitología, de simbología y de cosas. Uno entra a esos templos y lo que le da es miedo, pana, definitivamente. ¿Qué ocurre aquí? Y hay que tener claro en esto y por qué el pueblo de Israel se llevó una pela y se la pasaron varios siglos esclavos, sometidos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel también cayeron en esa apostasía. Ponga atención. Y porque yo le digo a usted por la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta ahorita, a Dios no le gusta que se le dé adoración a otro que no sea Él. A otro yo no daré mi gloria. Si usted, hijo o hija, anda por ahí con esas creencias y dándole besitos y muñequitos y eso, póngase las pilas porque lo que viene es joropo. Con Dios no se juega. Dice, no te harás imagen ni semejanza de mí, dice Jehová Dios. Pero el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a la montaña a hablar con Dios y no bajaba, se hicieron un becerro de oro. Búsquelo ahí en Éxodo. Bueno, y la pela fue grande. ¿Por qué? Porque con eso no se juega. Nada, nada. ¿Ok? Así mismo es. Hilda Posen nos escribe la diosa Vatica y su relación con la ciudad enclavada en el Vaticano. Entonces hay que estudiar y hay que orientar a nuestra generación de relevo. Muchachos, fíjense bien, cuando los hijos de Israel cayeron en esa apostasía, se descarrilaron, se echaron a perder con este culto de la diosa madre. Eso usted lo encuentra en Jueces capítulo 2, verso 13, que la letra dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Una de las cosas que yo le aprendí a mi padre para salir un poco no del tema, pero sí de que usted me pueda entender, que mi padre me dijo, usted nunca en su vida, hijo, pero es que nunca, métase en el problema que se meta, nunca se le vaya a arrimar usted ni a nada de idolatría, nada, nada. No te vayas a marcar el cuerpo, me dijo papá, nunca en la vida, ni a hacerte huequitos, nada de eso, porque es que eso está prohibido por la palabra de Dios para su pueblo. No se te ocurra tatuarte el cuerpo, no se te ocurra hacerte orificios en el cuerpo y no se te ocurra caer en apostasía o en idolatría, porque como pecado de rebelión es la idolatría. Y tú sabes por qué fue votado, expulsado, sancionado de por vida, mas nunca tiene vida Satanás, que se llamaba Luzbel, por rebelión. ¿Ok? Jueces capítulo 2, verso 3 dice, y dejaron a Jehová. Chamo, para tú comenzar a adorar una virgencita o esos ídolos, es un acto voluntario. Un acto voluntario. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Astaroth era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Da vergüenza pensar, muchachos, que a esta altura de la vida, ¿ok?, después que conocían a Dios, después que los sacó de la esclavitud de Egipto, después que pasaron, Padre de la Gloria, el Mar Rojo, todavía caen en esa situación pagana. Bueno, te lo dice la Biblia, te lo dije, dice la gente, yo te lo dije a ti que no era por ahí, ¿ok? Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Comenzaron a adorar a la reina del cielo, como lo leemos en Jeremías 44, 17, 19. El profeta Jeremías los reprendió por venerarla. ¿A quién? A esa misma Semiramis que ahí se está presentando como la reina del cielo. Quiero que venga conmigo a Jeremías, porque quiero que busquemos esa cita bíblica, ¿ok? Porque es que está aquí en la Biblia. Yo le estoy hablando a ustedes de la Biblia. Esto no me lo inventé yo, no lo creí yo. Vámonos a Jeremías, ¿ok? Y usted va a encontrar aquí en la palabra de Dios, en Jeremías 44,
17 al 19. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Ay, 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 esto sí se llevaron una pela, pero de Padre y Señor nuestro papá, para que sean serios. Sí, pana, porque le están diciendo y todavía siguen para así. Dice, fíjate lo que ellos dijeron, estoy hablando de Jeremías, capítulo 44, ok, verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, dice, para ofrecer incienso, adoración a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada de hambre nos somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Hay un acto voluntario cuando la gente se quiere echar a perder. No me vengas con bobadas. Entonces Jehová le dijo que tranquilo, usted se la buscó, usted se la lleva. ¿Ok? Muchachos, con esto no se juega. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Ok? En Éfeso, la gran madre era conocida como Diana. Recuerda, el apóstol Pablo fue a predicar allí. Era un templo dedicado a ella en esa ciudad y era una de las 7 maravillas del viejo mundo. Y no solamente en Éfeso, sino también a través de Asia y del mundo entero era venerada la divina madre. Diana, la diosa Diana. La diosa de la fertilidad. Cultos falsos. Ahora le van cambiando el nombre. El culto a la madre y al hijo era conocido también en Inglaterra en tiempos pasados. En 1747 se encontró en un monumento religioso en Oxford de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Y así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Gran Bretaña. Y aún aquí cae en México, la madre y el hijo eran venerados. Muchachos, una vez que el mundo cae dentro de ese culto a la grandiosa madre, porque el Imperio Romano disemina toda esa información, nosotros no vamos a decir la palabra descubiertos, pero llega esas creencias desde Europa a nuestra Latinoamérica. Y de ahí le echo un cuento de México hasta Chile, cómo está metido a través de la llamada Santa Inquisición. Llegaron con una cruz. O adoras esto, te arrodillas ante este símbolo o te volamos la cabeza. Así fue como se fue traspasando la información. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos? Porque la economía de Estados Unidos, la formación, la constitución, si usted estudia la Carta Magna de los Estados Unidos y cómo se forma, quienes la constituyen fueron personas totalmente contrarios a este sistema. ¿Okay? No aceptaron este sistema y por eso nos llaman protestantes, porque se protestó cuando Constantino, Martín Lutero y todos los que estuvieron trabajando en la Reforma dijeron: esto no puede ser, esto no es Dios, aquí hay algo que no tiene que ser, que no puede ser. Y salieron las bulas papales, las encíclicas papales y todo eso, porque alguien se estaba oponiendo a todo este sistema. Búsquenlo en la historia. Cuando los inmigrantes vienen huyendo del viejo mundo y llegan a los Estados Unidos, vienen con una creencia diferente. ¿A qué? Diferente al sistema del Imperio Romano.
y comienzan a buscar a Dios, comienzan a adorar a Dios. Por eso es que los que vivimos dentro de los Estados Unidos nos damos cuenta que hay un segmento que tira hacia el Imperio Romano en sus creencias y habemos otro segmento que tiramos a lo que realmente es, que nos permanecemos agarrados de Dios. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El sistema que va hacia ese punto de creencia religioso admite y permite que ocurran muchas cosas que van contra los mandamientos de Dios, ponen dinero para financiar finalizaciones de la vida, etcétera, etcétera, muchas cosas que van. ¿Por qué? Porque obedecen a este sistema religioso romano. Escúchame lo que le voy a decir, que no está extinguido, está dormido, pero se está comenzando a despertar. Y por eso usted y yo hemos sido llamados en este tiempo para predicar la verdad del Evangelio. Usted y yo somos los profetas de este tiempo, si predicas la palabra de Dios como es. Usted y yo somos los apóstoles y discípulos que nos toca en este tiempo, a través de los mecanismos de difusión posibles, hablar de la verdad de Dios, no para atacar a nadie, no, porque aquí cada quien tiene libertad para creer como quiera creer, pero sí para brindar la información, ¿me entiende? La iglesia abandonó la fe original en Jesucristo como su Dios, ¿ok? En el 3er y 4er siglo. Jesús vino, nace la iglesia primitiva, vamos por las catacumbas, vamos por todas las situaciones, por todas las violencias, pero en el 3er y 4er siglo la cosa comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el imperio se impone, los cristianos los exterminan en las catacumbas, en el Coliseo de Roma, todas esas cosas que están en la historia, eso es verdad, está en la historia, que tristemente ya no se lo dan a uno. Yo recuerdo cuando estaba en el high school, en el bachillerato, y vi historia universal. Y la historia universal que me dieron a mí fue una historia muy reducida, pero siempre he sido un acucioso lector de la historia. Yo quería saber de dónde vengo, en dónde estoy y para dónde voy. Porque toda persona pensante tiene que revisar, bueno, ¿quiénes son mis ancestros? ¿Por qué creyeron de esta manera? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está yendo de esta forma? O sea, yo no pedí nacer, yo no pedí venir a esta tierra, porque yo aparecí aquí. ¿Qué ocurrió? Pero buscarlo por la vía correcta, que es la palabra de Dios. ¿Ok? No, mira, que te voy a hacer una regresión. Una vez yo recuerdo, era yo abogado para las empresas, para una de las empresas muy poderosas de televisión en Venezuela, y llegué a una preventa de publicidad en el Teatro Concresa, ahí en Caracas, y se me acercó un hombre y me dijo, ven que tengo que hablar contigo. Y me dijo, quiero decirte quién tú eres, sé de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas. Yo me quedé viéndolo y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loco? Le pregunté así una vez directo, porque en eso yo sí aprendí desde temprano lo que papá me enseñó. No idolatría, no brujería, nada de eso. Yo pude ser el más loco de todos los locos, ¿ok? Pero nada de eso, nada de meterme en ese tipo de situaciones. Y él me dijo, bueno, entonces no sé qué tal. Al otro tiempo llegó el gerente general, la gerente general, y me dijo, yo quiero que tú sepas que en nuestras vidas pasadas, dijo la señora, yo era una reina y tú eras un esclavo, un peón. Y le dije, ¿qué? Estás loco, le dije, vaya a bañarse, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estamos ya llegando un poco al cierre, porque TikTok e Instagram, gracias al equipo que me está informando, no nos permite pasar más de 59 minutos. Pero quiero ir cerrándote en esta segunda parte, porque esto es muy interesante. Yo le digo, mira, yo te voy a decir algo. Yo sí sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, por lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tengas en tu vida ese deseo y entender cuál es tu origen, tu presente y hacia dónde vas, tú comenzarás a indagar. Y ojalá este programa pueda ayudarte a entender que hay muchas enseñanzas ancestrales que no tienen nada que ver, que son paganismo y que tienen a la gente en mucha presión, en mucha tristeza. No conocen a Jesucristo, ¿ok? No conocen la libertad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aprovecho para darle gracias a todos por esta transmisión de hoy, al equipo que siempre está en trabajo y en sintonía. Que Dios me les bendiga ricamente, y el próximo lunes esté pendiente, porque vamos a estar, esta es una serie
Ok, esté pendiente de la serie y transmítasela a todos sus amigos. Amén. Gracias por estar allí. Amén. Gracias también a HAP, que Dios le bendiga. A todos los que han estado conectados. Recuerde, no estoy para pelear con nadie. Estoy para darte información, corrobórala. Que Dios te bendiga. Te invito a nuestra iglesia mañana. Aquí si estás en la ciudad de Nueva York, 9 de la mañana y 7 de la noche. Bendiciones para todos. Soy el doctor Wilmer Estupiñán, obispo de la Iglesia del Hogar Despertar. Despertar 360, Estados Unidos, República Dominicana, Honduras, Venezuela. Bendiciones para todos.